y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Les invito a abrir la palabra de nuestro Dios en la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Y vamos a buscar en Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Dice en el versículo 4 en adelante: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribe por inspiración de Dios no solo, gracias hermano, a los corintios que vivieron allá en su época, pero si ustedes notan, el pasaje dice: de modo que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en el versículo 7. No os falta nada, ningún don. Los que esperan la venida del Señor Jesús han sido enriquecidos con todos los dones del Espíritu Santo. Si el apóstol por inspiración de Dios dice que el pueblo que espera la venida de Cristo, eso está en el versículo 7, no le falta ningún don, fíjense, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir entonces que la iglesia que espera la venida del Señor tiene todos los dones del Espíritu Santo. Es decir, Dios ha restaurado a su pueblo, a su iglesia, todos los dones. Hay personas que creen que los dones del Espíritu Santo solo se manifestaron allá en la época de los apóstoles. Y que de ahí para adelante ya no hubo nada más. Que los últimos que escribieron fueron los apóstoles, que los milagros sucedieron en aquella época y que las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo nomás fueron en la época de los apóstoles.
Pero la palabra de Dios nos enseña que aún en la última generación Dios va a manifestar su Espíritu Santo con todo poder. Vamos a buscar en la profecía del profeta Joel. Joel. Después de Ezequiel viene Daniel, después viene Oseas y después viene Joel. En el capítulo 2 nos dice en el versículo 28, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Antes que venga ese día grande y terrible de Jehová, Él ha prometido que iba a derramar su Espíritu Santo sobre su pueblo, sobre su iglesia. Que iba a haber sueños y visiones. Sobre los jóvenes vendría el Espíritu Santo y también sobre los ancianos. Y no solamente sobre varones, sino también sobre mujeres. Sobre mis siervos y mis siervas enviaré el Espíritu Santo. Todavía la manifestación completa de esto está por verse. Cuando Dios derrame su Espíritu Santo sin medida en lo que se conoce en la Biblia como la lluvia tardía. La lluvia temprana fue el derramamiento del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles y sobre todos los reunidos en el aposento alto. Pero la lluvia tardía va a ser mucho más abundante en el derramamiento del Espíritu Santo. Así que, ¿por qué habríamos de dudar de que Dios pueda manifestar su poder en nuestros días? ¿Cómo vamos a decir que aquel que habló a lo largo de toda la historia a sus siervos, los profetas, no habría de hablar a su pueblo en estos días del fin? Hay personas que dicen, yo los he escuchado, yo creo en la Biblia, pero no me hablen de esas otras escrituras de la tal Elena de White. En la Biblia sí, pero no de otros libros. Y dicen, ¿para qué queremos más si tenemos la Biblia? ¿Que no es suficiente con la palabra de Dios? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen realmente la palabra de Dios? ¿La creen en su totalidad o nomás algo? ¿Creen que ese libro es palabra de Dios y que todo se va a cumplir? Entonces, ¿cómo podemos negar los sueños y las visiones
si la Biblia dice que Él va a enviar sueños y visiones a su pueblo? O acepto lo que está escrito o no lo acepto. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Si yo creo que la Biblia dice la verdad y dice que antes que venga el día grande y terrible del Señor, Él va a enviar su Espíritu Santo y va a haber sueños y va a haber visiones entre su pueblo. Entonces, ¿cómo voy a decir? Yo creo en la Biblia, pero no en esto otro. A ver. Si Dios, a través del apóstol Juan en el Apocalipsis, nos profetizó toda la historia del pueblo de Dios, desde la época de Cristo hasta el final de la historia. Y como leímos esta mañana en Apocalipsis 12, y no vamos a estudiar en esta tarde esa profecía, pero allí nos va describiendo paso por paso la historia de la iglesia y cómo esa iglesia iba a ser perseguida por 1260 años. Eso está en Apocalipsis 12. Y cómo el Señor iba a restaurar su verdad en el tiempo del fin. Y luego, el último capítulo de la historia, Apocalipsis 12:17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente, el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si Dios nos reveló en su palabra que la guerra del diablo, la guerra final contra el remanente quiere decir los últimos de la descendencia de la mujer de la iglesia en este mundo, contra quienes Satanás va a soltar su guerra final. Y nosotros sabemos que va a ser terrible. Se llama la gran tribulación, donde los poderes coaligados del gobierno, de la política y de la religión se unan contra el pueblo de Dios, también unidos con el diablo y sus ángeles, contra los que guardan los mandamientos de Dios. Si sabemos que eso va a ser así porque está profetizado, entonces, ¿por qué no vamos a creer que Dios le va a dar a su pueblo el don profético para guiarlo por el periodo más difícil de la historia de esta tierra? Las personas que dicen yo creo en la Biblia, pero no creo en esos otros libros, tienen todo el derecho de pensar como piensan, nadie les quita el derecho, pero mi pregunta es la siguiente: ¿realmente creo en la Biblia? Cuando digo que creo en la Biblia, pero no creo en lo que la Biblia dice. Fíjense, les voy a dar un ejemplo. Digamos que un barco está en una travesía muy larga. La Biblia compara a la iglesia a un barco. Y para esa travesía se ha hecho provisión de todo lo necesario para que el barco llegue seguro al puerto. Todas las instrucciones están detalladas, porque el capitán maestro, que ya ha pasado por ese sendero del mar más de una vez, porque es experto en esa travesía, conoce cada parte del camino.
y ha dejado establecido una brújula. Todo escrito, se van a encontrar con esto y se van a encontrar con esto, y tengan cuidado porque hay corrientes muy fuertes en tal lugar, y tengan cuidado de no confundirse en tal otro lugar, y deja todas las instrucciones. Pero resulta que para el final, y el que va manejando el timonel, el que va al frente del barco, dice, yo sigo al pie de la letra las instrucciones que nos dejó el gran maestro. Y no necesito nada más. Tengo suficiente para llegar al puerto seguro. Eso es la Biblia para nosotros. Es el mapa de navegación para llegar a nuestro destino seguros. ¿Ustedes creen que Dios nos ha dejado todas las instrucciones en su palabra que necesitamos para llegar al puerto eterno de salvación? Toda palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si la Biblia trae toda la instrucción, ¿para qué queremos los libros del Espíritu de Profecía si está toda la instrucción necesaria en la Biblia? Bueno, les voy a dar 3 razones. Número 1, porque la gente no lee la Biblia. Y Dios levantó un profeta en nuestros días que llame a la gente de vuelta a estudiar la palabra de Dios. A que amoneste, a que redarguya, a que corrija, porque la gente no lee la Biblia como debiera. Entonces Dios levanta una persona en nuestro medio que nos recuerde de volver a nuestras raíces. Esa es la primera razón. La segunda razón. El último trayecto de la travesía en este mundo, que es bien accidentada, porque a lo largo de los siglos ha habido muchas luchas, muchas dificultades en este mundo. Y Dios para cada momento de la historia ha tenido su luz y su verdad para esa época. ¿Cómo habría yo de creer que para el momento más crucial y difícil de la historia de este mundo, cuando nos enfrentamos con lo peor de lo peor, Dios no nos va a dejar instrucciones específicas para nuestro tiempo? Si Él habló a través de Moisés, habló a través de Samuel, habló a través de Isaías, de Jeremías, para cada momento de la historia, Él levantó un mensajero suyo. Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de caer en las manos de los babilonios, Dios levantó al profeta Jeremías para que instruyese al pueblo. No quisieron hacer caso y por eso tuvieron que ir al cautiverio. Pero aún en Babilonia Dios levantó a 2 profetas, a Ezequiel y a Daniel, para darles instrucciones cuando estaban allá. Y cuando el pueblo estaba listo para regresar de vuelta, como Dios les había prometido, Dios levantó a Nehemías y a Esdras y habló a través de ellos y les dio las instrucciones. Y así podría yo seguir dando
ejemplos a lo largo de toda la historia. Cuando llegó el momento tan esperado, que era la venida del Hijo de Dios a esta tierra, estaba profetizado, estaba escrito en las Escrituras. Todos los profetas hablaron de que vendría el Mesías y dieron las características de cómo sería su vida, qué haría. Por eso el pueblo no tenía excusa para rechazar a Jesús, porque Él cumplía todas las profecías. Y cuando ustedes leen el Evangelio dice, y esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y luego dice, y Jesús nació en Belén de Judea para que se cumpliese lo escrito por el profeta Miqueas, que dijo, pero tú, Belén, pequeña para ser contada entre las ciudades de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Todas las instrucciones estaban, y puedo seguir, hay una cantidad más de 300 profecías del Mesías que se cumplieron en Cristo. Entonces, si ya estaba todo escrito sobre la vida del Mesías, ¿por qué Dios levantó a Juan el Bautista? Si ya tenían todo el Antiguo Testamento. ¿Entienden? Ya todo estaba. Y para los judíos, la escritura inspirada es el Antiguo Testamento. Los judíos que rechazaron a Cristo no tienen el Nuevo Testamento. Eso fue dado a través de los apóstoles. Si nosotros entramos en la posición de decir, ya yo tengo la Biblia, no necesito esto nuevo, porque ya tengo esto. Lo mismo hicieron los judíos. Ya tenemos la Torá, ya tenemos a los profetas, ya tenemos los escritos inspirados desde Génesis hasta Malaquías. No necesitamos nada más. Pero Dios escogió darles más revelación. Y levantó a Juan el Bautista para señalar el cumplimiento de las profecías. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tampoco lo quisieron aceptar. Jesús mismo dijo, les mandé profeta tras profeta y a unos apedrearon, a otros mataron. ¿A cuál de vuestros profetas no mataron vuestros padres y apedrearon? Así es de rebelde el pueblo de Dios. Por eso Dios necesita seguir mandando recordativos para que no estén, que no tengan excusa. Y Dios levanta un profeta tras otro. Ahora, si nosotros vamos a decir, pero tenemos la Biblia, les voy a dar el ejemplo. Y todavía me falta la tercera razón, que es la más importante. ¿Ok? Pero siguiendo en este ejemplo, ya tengo la Biblia, no necesito nada más. Porque hay un montón de gente que habla de esa manera. Hasta nos han hablado al canal. Oiga, pastor, ¿y usted por qué que predica tan bien de la Biblia, que se sabe bien la Biblia? ¿Para qué le tiene que meter esos otros libros? Nomás con la pura Biblia, si ahí está todo. Y la gente habla así. Se expresa de esa manera. Tan bonito que usted expresa y explica la palabra de Dios, pero ya lo tiene que arruinar echándole esos otros libros. ¿Ya no tiene suficiente con la Biblia? Miren, si la gente que vivió después de la época de Moisés escribió el libro de Génesis, de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la Biblia. A eso
los judíos le llaman la Torá, la enseñanza, la base. Y de ahí en adelante, todos los demás tenían que ser comprobados si estaba de acuerdo a la Torá, a la ley y al testimonio. Ahora, imagínense que los judíos hubieran dicho, tenemos a Moisés, ¿para qué queremos a Samuel? Pero si ya Dios nos reveló todo lo que nos tenía que revelar a través de Moisés. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios, ya no necesito más? Si Él escoge hablarnos y mandarnos más mensajes y más profetas, ¿por qué hemos de quejarnos? Imagínense que el profeta Isaías escribió ese libro y todos los profetas anteriores a Isaías. Y ahora él escribe a la ley y al testimonio. La ley es la Torá, lo que escribió Moisés, y el testimonio de los profetas. Ya tenemos suficiente. ¿Quién es este Jeremías que se está levantando ahora que dice ser profeta? Claro, nosotros nos sonreímos porque sabemos que es profeta de Jehová Jeremías. Y no solamente Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Miren cuántos profetas mandó Dios después de Jeremías. Y todavía, después de 39 libros que tiene las Sagradas Escrituras en hebreo, ahora Dios levanta a los apóstoles y les da más revelación. Y les dice, escriban. ¿Qué le dijo a Juan? Escribe en un libro lo que yo te voy a mostrar. Escríbelo. Y envíalo a las 7 iglesias. Y se fue orden del Señor Jesús que le se apareció a Juan en la isla de Patmos. Y él era el último. Y podrían haber dicho, pues si ya tenemos todo el Antiguo Testamento, y ya tenemos los evangelios, y ya tenemos las cartas de Pablo, y ya tenemos las cartas de Juan, y las cartas de Pedro, y de Santiago, y de Judas. ¿Y por qué necesitamos otro libro más? Apocalipsis. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios, ya no nos des más? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si Dios escoge revelar, usar a hombres y a mujeres para darnos mensajes, ¿por qué vamos a endurecer nuestro corazón? Así que ya van 2 razones que le doy. ¿Ok? A ver quién me las puede repetir. ¿Cuáles son esas 2 razones que les he dado hasta ahora? Muy bien. La primera razón es, sí, tenemos la Biblia, pero la gente no le presta atención. Entonces Dios levanta un profeta para llamar la atención a lo que está escrito. Como por ejemplo Juan el Bautista. Estaban las profecías de Jesús, pero Dios levanta a Juan el Bautista para llamar atención a esas profecías que estaban escritas. Necesitamos el profeta que nos traiga de vuelta las Escrituras. ¿Cuál era la segunda razón? Se las resumo así de sencilla. Dios siempre ha hablado y Él es el que escoge cuándo hablar. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios, ya tengo esto, no necesito esto otro? Es como decir, pues ya tenemos el Antiguo Testamento, ¿para qué queremos el Nuevo? Ya tenemos los evangelios y las epístolas, ¿para qué queremos Apocalipsis? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios,
Ya no. ¿Por qué el hombre se va a poner en ese plan? Y yo lo he escuchado más de una vez que la gente dice, ya tenemos la Biblia, no me traigas nada nuevo. ¿Y quién soy yo para decirle a Dios que ya no tengo que recibir nada más que Él me mande? Ahora les voy a dar la tercera y la más importante para mí de las razones. ¿Se acuerdan de la ilustración que les di del barco? Que la iglesia es como el barco y que Dios dejó todas las instrucciones del trayecto. Con cada detalle van a pasar por un estrecho. Tengan cuidado porque hay corrientes muy fuertes allí. Van a estar en mar abierto y se van a confundir. Miren bien la Cruz del Sur y sigan derechito hacia donde señalan las estrellas, la Cruz del Sur, para no perder el derrotero. Todas las instrucciones están dadas. Pero ahora llegan al final del viaje. Y al final del viaje van a pasar por el lugar más difícil de todos, más peligroso de todos, porque hay arrecifes. Hay lugares donde no se ve porque está cubierto debajo del agua, pero las rocas están muy cerquita de la superficie. Y si el barco se mete por allí, se va a partir. Tienen que tener instrucciones por dónde ir. Pero el capitán dice, bueno, yo tengo todas las instrucciones aquí en la carta de navegación. Se le llama el mapa de navegación. Y está todo marcado en el mapa. Pero llega una parte donde en las instrucciones que dejó el capitán principal, el que dirigió el viaje, el que tiene experiencia, el que ha pasado por ese camino muchas veces y lo conoce al dedillo, en las instrucciones dice, para el final del viaje, cuando ya estén a punto de llegar al puerto, es la trayectoria más difícil que van a pasar de todo el viaje. Y es tan peligroso por las piedras, por los arrecifes, por los vientos, por el lugar tan inhóspito por el cual van a tener que pasar para llegar al puerto, que les voy a mandar un guía especial, un piloto que los guíe el último pedacito del trayecto. Y el capitán dice, no. Hemos venido todo el camino y hemos seguido las instrucciones y no hemos tenido ningún problema. Yo voy a meter el barco en el puerto y no necesito a nadie más. Ahora les pregunto a ustedes, ¿está realmente siguiendo las instrucciones de la carta de navegación cuando dice no quiero a nadie más? Si la carta de navegación dice, para el final del viaje te voy a mandar a alguien que te ayude en la última parte de la trayectoria, que conoce mejor y él te va a guiar. Tú vas a seguir siendo el capitán, pero él te va a decir, pásale por aquí, vete por allí, cuidado con allá. Pero es que yo no lo necesito, yo tengo mi carta de navegación. ¿Están entendiendo lo que estoy tratando de ilustrar? Ahora se los digo en lenguaje sin parábolas, directo. Si la Biblia nos dejó escrito que en el tiempo del fin Dios nos va a mandar el don profético para estos momentos difíciles que vienen sobre este mundo, ¿estoy realmente siguiendo la Biblia cuando niego lo que la Biblia me dice que Dios me va a dar para guiar a su pueblo en el tiempo del fin? Los que dicen, yo creo en la Biblia y solo en la Biblia, pero no quieren aceptar el don de profecía,
están negando su fe en la Biblia, porque en la Biblia está el don de profecía para el tiempo del fin. En la Biblia está claramente dicho que el remanente final contra el cual el diablo va a hacer la guerra más terrible son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Ahora, si Jesús nos dejó en la Biblia, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuidaos de los falsos profetas. Y si Jesús nos dice que nos cuidemos de los falsos profetas, hay que prestar atención. Pero la gente dice, yo no creo en ningún profeta. Ya tengo los profetas de la Biblia. ¿Para qué quiero otro? Pues mejor nos hubiera dicho Jesús, no crean en ningún profeta, porque ya los profetas están en la Biblia. Pero Él nos dice, cuídense de los falsos profetas. En los postreros días vendrán muchos falsos profetas que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Os lo he dicho antes. Probad a los profetas para ver si son de Dios o no. Todo eso que estoy diciendo está en la Biblia. Si quieren les doy los versículos. Por ejemplo, el apóstol Juan escribió en Primera de Juan, capítulo 4. Amados, versículo 1. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquí hay otra prueba para probar los profetas si son de Dios o no. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. La mayoría de los profetas falsos niegan la plena encarnación de Cristo. Niegan que Él es Dios que vino en carne. El apóstol Pablo lo puso de esta manera. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Primera de Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Pero muchos falsos profetas niegan que Jesús vino en carne. Ahora, si Dios dijo, cuídense de los falsos profetas, entonces tenemos que cuidarnos, pero no para negar todo. Como mencionamos en el tema anterior a este, para que corra el dinero falso, tiene que haber dinero verdadero. Porque no puede haber dinero falso solito. Tiene que parecerse al dinero verdadero y lo tienen que meter. ¿Cómo hacen los engañadores, los estafadores? Mezclan
con el dinero verdadero un billete falso. Y si no tienen cuidado de estarlo viendo, pasó el dinero falso. Así es con los falsos profetas. Se parecen mucho a los verdaderos. Pero por eso Dios nos dejó específicas instrucciones de cómo probar los profetas para ver si son de Dios o no. Es claro que la palabra de Dios nos enseña que en el tiempo del fin habría don de profecía. Y si yo acepto la palabra de Dios, tengo que aceptar la enseñanza del don profético para el tiempo del fin. No me queda otra, porque si no soy un mentiroso. Yo creo en la Biblia y acepto todo lo de la Biblia, pero cuando llegamos al don profético, eso no. Eso ya se acabó en la época de los apóstoles. Qué ridiculez, qué contradicción. Dicen creer en la Biblia, pero realmente no creen en la Biblia. Porque si creyeran lo que dice la Biblia, aceptarían que hay que poner a prueba a los profetas en el tiempo del fin para no ser engañados. Pero aceptarían lo que dice el apóstol Pablo, probad los espíritus. Aceptarían lo que él dijo, no menospreciéis el don profético, escudriñadlo todo y quedaos con lo genuino. ¿Estamos claros en esto? Yo no tengo mucha paciencia con la gente que dice, creo en la Biblia, pero esto no. Sí, yo creo en toda la Biblia, pero no me vengas a hablar de que puede haber profetas en nuestros días. ¿Y entonces qué hago? Si el apóstol Pablo dice que Dios reparte a cada uno, y a unos los hizo apóstoles, a otros los hizo profetas, a otros los hizo evangelistas, a otros los hizo con dones de sanidad y con dones de interpretación y todos los demás dones. Pero el de profecía no. Ya tenemos los profetas de la Biblia. Yo no tengo paciencia para gente que dice creer en la Biblia, pero no cree en la Biblia. Si voy a creer, tengo que aceptar todo lo que la Biblia dice. Los adventistas del séptimo día tuvimos un privilegio muy grande en que Dios restauró a su iglesia en el tiempo del fin todas las verdades que habían sido tergiversadas y cambiadas a lo largo de los siglos de apostasía de la iglesia. Estaba profetizado que la iglesia se iba a apartar de la sana enseñanza y se levantarían muchos hablando fábulas y cuentos y muchos serían confundidos. Vean a Pedro, el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 2. Hubo también falsos profetas entre el pueblo en el pasado, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Disoluciones quiere decir engaños, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así que Dios dijo que iban a venir falsos profetas, que iban a introducir herejías destructoras.
Y eso se ha cumplido, porque todo lo que Dios dice se cumple. Entonces, si hay herejías y enseñanzas falsas, ¿cómo vamos a saber cómo diferenciarlas? A la ley y al testimonio, por la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a saber si un profeta es de Dios o no? Por las pruebas que Dios nos dejó. Les decía que desde el comienzo los adventistas tenían mucha sospecha de cualquier cosa que sonara a sobrenatural, a sueños, a visiones. Porque habían pasado por un chasco. Habían creído que Jesús iba a venir en cierta fecha que estaba basada en las Escrituras. Y justamente esta semana que hoy entramos, en unos minutos más, vamos a estudiar la gran profecía de los 2300 días. La profecía más larga de toda la Biblia. 2300 años de profecía. Miles de personas creyeron en esa profecía. Y creyeron que Jesús iba a venir al final de esos 2300 años para hacer juicio en la tierra. Y se chasquearon porque Cristo no vino en 1844. Como lo esperaban. Y allí quedaron como dicen en México, espinados, ¿verdad? Espinados. ¿Por qué? Porque si ya te espinaste una vez, no vas a ir a meter la mano otra vez. Entonces, por naturaleza, los que habían pasado por el gran chasco no querían saber nada con ninguna cosa que fuera medio dudoso. No es mi propósito en esta hora defender la profecía de los 2300 días. Tendremos toda esta semana para estudiarla y convencernos de que realmente se cumplió, pero no como el pueblo había entendido que se iba a cumplir. La profecía no falló, los que fallaron fueron los intérpretes, ¿verdad? Pero bueno, pero por esa razón sospechaban de cualquier cosa que fuera sobrenatural. Y cuando una jovencita de tan solo 17 años de edad, recién cumpliditos, porque el chasco fue el 22 de octubre de 1844. Elena se llamaba de apellido Harmon. Con el tiempo se casó con un pastor de apellido White. Y por eso la conocemos como Elena de White. Elena de White, porque estaba casada con el pastor White. Pero Elena había nacido como Elena Harmon en un hogar de 8 hermanos. Y les voy a contar un poquito sobre ella. Ustedes sabían que ella nació en un parto múltiple, es decir, tenía una hermana gemela. En un hogar de 8 hermanos. Los padres de Elenita, el papá se llamaba Roberto Harmon y la mamá se llamaba Eunice Gould. G-O-U-L-D. No gold como oro, sino gold. Por eso ella es Elena G. de White. Elena Gould por el apellido de su mamá, de White por su esposo. Ahora, esta familia
eran cristianos muy devotos de la iglesia metodista. Eran metodistas. Elenita nació en un pueblito insignificante en el estado de Maine. ¿Saben dónde queda Maine? ¿Dónde queda Maine? Al norte de los Estados Unidos, frontera con Canadá, pero sobre la costa atlántica. Si ustedes miran el mapa de Estados Unidos, es el último rinconcito donde se acaba el mapa de Estados Unidos. Allá arriba de todo, a la mano derecha del mapa, es decir, en la costa este, frontera con Canadá. Ese estado se llama el estado de Maine. La ciudad principal de Maine se llama Portland. No la Portland de aquí de Oregon, sino la Portland, Maine. Y es la capital del estado de Maine. Pero el pueblito donde ella nació, sus padres eran campesinos. Cultivaban la tierra. Yo fui a visitar la casa donde Elena de White nació. Ella nació en el año 1827, un 26 de noviembre. 26 de noviembre de 1827. La casa de ellos era una casa de campo. La primera vez que fui, llegué al pueblito, y el pueblito no se llama Portland, el pueblito se llama Gorham. Gorham, Maine. Gorham. Y yo llegué, ¿y ahora dónde voy? ¿Cuál será la casa de ella? Porque es un pueblito chiquitito. Y yo sabía que había nacido en Gorham. Dije, bueno, voy a ir a la biblioteca pública a preguntar si tienen alguna información de la casa donde nació Ellen Harmon. Entré a la biblioteca pública y fui con la bibliotecaria. Le digo, oiga, ¿usted me puede dar indicaciones dónde está la casa que fue en su época la casa de la familia Harmon? Y la bibliotecaria se sonrió, así, con una sonrisa grandota. Y me dijo, ¿Are you Seventh-day Adventist? Oiga, ¿usted es adventista del séptimo día? Le dije, sí, soy adventista. Ah, bueno. Aquí vienen todos los días gente buscando la casa de Elena de White. Mire, de aquí, porque la biblioteca está en una intersección, me dijo, va por este camino que está aquí en la puerta de la biblioteca, salió una carretera, y había otra que cruzaba así, que era la principal, pero esa es la carretera, y va, y después de la segunda colina, cuando va bajando la segunda colina, ¿y cuánto de aquí? Ah, no es cerquita, son unos 2 millas, como 3,5 kilómetros, no es lejos. Cuando baje la segunda colina, después de la primera colina, va a pasar un cementerio a mano izquierda. Si quiere detenerse allí, deténgase, porque ahí están enterrados los hermanos de Elena de White. Yo dije, y también están enterrados el papá y la mamá de ella. Oh, qué interesante. Así que me paré en el cementerio y encontré las lápidas. Me dijo, después va a subir a otra colina y cuando baja en la segunda colina no alcance a bajar. Apenitas llega a la cima de la colina, apenas llega arriba y cuando está por comenzar a bajar, tírese a un lado de la carretera, estaciónese y ahí va a haber un marcador que puso el gobierno de los Estados Unidos. Se llaman historical markers, es decir, marcador histórico. El gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Antigüedades y de Historia de los Estados Unidos, puso ese marcador para marcar el lugar donde nació esta mujer. Y
Y entonces me dijo la bibliotecaria, la mujer más leída y más traducida en la historia de la humanidad. Eso me lo dijo la bibliotecaria. La mujer más leída y más traducida en la historia del mundo. Claro, no fue la autora más traducida, porque ese fue un hombre. ¿Y saben quién fue el autor más traducido a más idiomas del mundo? William Shakespeare, el famoso escritor inglés. William Shakespeare. Pero el segundo lugar le corresponde a Helena Harmon. No hay otra persona en la historia de la humanidad cuyos libros se hayan traducido a tantos idiomas alrededor del mundo. En el caso de Elena de White, más de 180 idiomas traducidos sus libros. La primera vez que yo fui allí, la bibliotecaria me dijo, más de 140 idiomas, pero eso que les estoy hablando hace más de 40 años atrás. Hoy en día hay más de 40 idiomas nuevos a los cuales se han traducido sus libros. ¿Quién sabe si no le gana Shakespeare? Porque se siguen traduciendo sus libros a dialectos y a otros idiomas del mundo. Pero bueno, yo me estacioné, vi el marcador, y el marcador histórico puesto por el gobierno de los Estados Unidos dice Birthplace, lugar de nacimiento, of Ellen Harmon, also known as Ellen White. Lugar de nacimiento de Ellen Harmon, también conocida como Ellen White. Profetisa y fundadora, pionera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, autora y escritora mundial. En el marcador en bronce está puesto allí. Dice, cuando usted vea el marcador, se estaciona y luego cruza la carretera. Cuidado porque no se ve, como usted está penitas en la bajadita, pueden venir carros de la otra de la colinita que usted no los ve, porque vienen en subida y cuando llegan arriba comienzan a bajar. Así que fíjese bien, todo eso me dijo la bibliotecaria. Dice, cruce la carretera y la casa que va a tener enfrente en la bajada, porque es una colina, esa es la casa de la familia Harmon. Bueno, visité su casa varias veces en distintas oportunidades. La última vez que fui, ya no estaba en pie. Estaba muy vieja, era de madera. Y la ciudad determinó que era un peligro porque venía mucho turista a ver ese lugar, de todas partes del mundo. De todas partes. Y la gente se metía en la casa y las maderas estaban medias podridas ya y tenían miedo que fuese a haber un accidente. Así que demolieron la casa, pero dejaron el marcador que señala el lugar donde ella nació. ¿Qué fecha nació? 1827, ¿qué día? 26 de noviembre. Ok, vuelvo a mi historia anterior. Ahora la retomo. Ella en el año 1844, si ustedes cuentan desde 1827 a 1844, en 1844 ella cumplió 17 años, pero en el mes de noviembre. Pero el chasco fue el 22 de octubre. Quiere decir que todavía tenía 16 años, una jovencita. Pero el 26 de noviembre cumplió los 27 años. Digo, los 17 años. Nació en el 27. Y el 10 de diciembre
Es decir, tan solo 2 semanas después de cumplir los 17 años, ella estaba reunida en un hogar de una familia metodista en la ciudad de Portland, porque la familia Harmon se había mudado a Portland, a la ciudad capital. Y Elenita estaba en la casa de una familia metodista y varias hermanas, mujeres, orando juntas, cuando de pronto las demás hermanas escucharon que Elena decía, ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Y 3 veces repitió gloria y luego, para susto de todas las demás hermanas que estaban allí, se desmayó. Estaban de rodillas, pero cayó. Se le fueron las fuerzas. Las hermanas. Ella era la más jovencita de ese grupo. Una muchachita de recién cumplido los 17 años, pero le gustaba orar. Las hermanas se preocuparon. Rapidito la levantaron, la sentaron en un sillón porque era en la sala de la casa. Y al rato, ella volvió a tener movimiento porque estaba como desmayada, volvió a recobrar fuerzas, pero se dieron cuenta que ella no estaba en contacto con lo que la rodeaba. Le hablaban, no contestaba. Le hacían así y ella no veía. Tenía sus ojos fijos y de vez en cuando decía algunas cosas. Hacía expresiones. ¡Oh! Más alto. Decía pequeñas frases. Estaba en visión. La primera visión de lo que llegarían a ser más de 2,000 sueños y visiones que Dios le dio. A lo largo de 70 años de profetiza. Desde los 17 hasta los 87. La casa que nosotros fuimos a conocer la semana pasada con el grupo de hermanos de aquí, fue la última casa donde ella vivió y allí murió, en esa casa. No sé si ustedes vieron la foto de la cama donde ella murió. ¿La vieron? Murió en 1915. El 26 de noviembre de 1814 había cumplido los 87 años. Y en febrero de 1915 tuvo una caída. Se tropezó, cayó y se quebró la pelvis, la cadera. Para una mujer de 87 años, mucho antes de que existieran las operaciones de la pelvis y los trasplantes y los hierros que les ponen y todo eso, prácticamente era una sentencia de muerte para una persona de esa edad. Y allí en esa casa, en el mes de julio, pasó al descanso la que fue la mensajera del Señor por 70 años. Ustedes pueden leer su primera visión en el libro Primeros Escritos. Aquí lo tengo conmigo. Este libro ha sido traducido a más de 150 idiomas. No es un librito muy grande, pero es sumamente interesante. Y aquí viene el capítulo que lleva por título Mi primera visión. Si quieren leer lo que Dios les mostró, busquen este librito, es sumamente interesante. Y luego, el próximo capítulo se titula Visiones subsiguientes, es decir, otras visiones que siguieron más adelante. Cuando ella salió del éxtasis en que estaba, las hermanas le dijeron, ¿qué te pasó, Elenita?
Oh, es que el Señor me estaba mostrando cosas tan maravillosas. Vi la venida del Señor Jesús, vi a los ángeles que lo acompañaban y comenzó a contar. ¿Y saben a quién vi? Vi al hermano Stockton. El hermano Stockton acababa de morir hace unos meses atrás. Era de los que habían creído que Jesús iba a venir, pero se murió antes de eso. Y vi al hermano Fitch, un pastor que también predicaba, y los vi debajo del árbol de la vida. Van a ser salvos. Las hermanas quedaron sorprendidas y ella les contó toda la visión. Todas, sin excepción, y eran como 7, 8 hermanas que estaban orando juntas, creyeron que lo que le había sucedido a Elena era realmente una visión que venía de Dios. Ellas creyeron. Y ellas mismas se encargaron de hacer correr la voz. Y al tiempito, pues comenzaron a invitar a Elena a ir a contar lo que había visto en visión en otros lugares. Si yo les sigo contando la historia de ella, no nos vamos de aquí en esta noche. Pero ¿por qué les cuento esta parte de la historia? Porque al principio mucha gente ponía en tela de juicio si realmente esas visiones eran de Dios o no. ¿Cómo sabemos si son de Dios? Elena había tenido un accidente muy grave cuando ella tenía tan solo 9 años de edad en la ciudad de Portland. Regresando de la escuela, iba con unas amiguitas de regreso a su casa, atravesando un parque, y sintieron las niñas que una niña venía gritando desaforadamente atrás de ellas. Se voltearon para ver quién era la que gritaba. En el mismo instante que la muchachita enojada traía una piedra en su mano y la arrojó con fuerza contra las niñas. Y en ese momento Elena se volteó y la piedra le dio aquí, en la nariz y en el lóbulo frontal. Un golpe muy fuerte. Ella perdió el conocimiento. Tan solo tenía 9 años entonces. Las amiguitas buscaron ayuda. Un señor que traía un carruaje bonito se ofreció para llevar a la niña de vuelta a su casa en el carruaje, pero ella ya había vuelto en sí. Después de estar desmayada unos minutos, estuvo como 10 a 12 minutos desmayada por el golpe, pero ya había vuelto en sí. La pusieron en un negocio frente a la plaza que estaba mientras se recuperaba, y ella le dijo al Señor: no se preocupe, Señor, no le quiero manchar su carruaje con sangre, porque estaba chorreando mucha sangre de su nariz. Se le quebró la nariz. Les cuento esta historia porque más adelante mucha gente que no creía en sus visiones decía: eso es resultado del golpe que recibió. Esas visiones son que ella le golpearon en la cabeza y de ahí quedó mal y por eso anda viendo visiones. Pero la pura verdad es que cada nueva visión traía nuevas cosas impresionantes. Había un hombre que no creía en las visiones. Por cierto, antes de contarle esa historia,
Les voy a contar algo muy interesante que pasó. En cierta oportunidad, ella había sido invitada a ir a contar de sus visiones y le llamaban contar su testimonio, así le llamaban, contar su testimonio, en otro pueblo. Cuando llegaron allá, la iglesia metodista estaba repleta de gente y había gente por afuera y había gente por las ventanas. Todos tenían interés en escuchar de esas visiones. Resulta que cuando terminó el culto, el pastor de la iglesia le dijo: Elenita, hay un hombre que te busca y quiere hablar contigo. ¿Podrías recibirlo? Y ella dijo: pastor, si usted está presente, con mucho gusto. Y él dijo: te voy a adelantar lo que es. Hace unos 2 años atrás, este señor dijo que él había recibido una visión de parte de Dios, pero él no había querido contarla. Vino a hablar conmigo. Y quiero decirte, Elenita, que necesitas escucharlo, porque es muy impresionante lo que él te va a decir. Tú sabes que lo que tú acabas de relatar aquí fue exactamente lo mismo que Dios le mostró a él hace 2 años atrás. Él se llama Hassen Foss. Hassen era su nombre. Un hombre más o menos de unos 30 y pico de años. Elenita lo recibió y el hombre le dijo: yo nunca antes te había escuchado hablar, pero quiero decirte que lo que tú viste en visión es exactamente lo que Dios me mostró a mí hace 2 años atrás. Y me dio la orden: tienes que contarlo a otros. Pero yo no entendía la visión. Y yo dije: pero ¿cómo voy a contar una visión que no entiendo? Todavía no había sucedido el chasco. La visión que tuvo Elena la tuvo después del chasco, y en esa visión se explicaba algo sobre el pueblo que había pasado por el chasco. Pero él no la entendió. Dice que la visión se le repitió 3 veces y cada vez el ángel del Señor le decía: debes contar a otros lo que te he mostrado. Cuando él se negó la 3ª vez de hacerlo, eso le contó él a Elenita en presencia del pastor. Y el pastor le dijo: todo lo que tú dijiste hoy en tu testimonio, él me lo contó a mí hace 2 años atrás. La misma visión. Pero la 3ª vez que él se negó, dice que el ángel del Señor le dijo: por cuanto tú te has negado, yo voy a escoger al más débil de los débiles, que va a cumplir lo que yo le pido. Te son quitadas las visiones y serán dadas al más humilde y al más débil. Hassen Foss nunca se imaginó que iba a ser una mujer a quien Dios iba a escoger después de él. Hassen Foss, con lágrimas en los ojos, le dijo: lo último que me dijo el ángel es: la corona que tenía preparada el Señor para ti se la va a dar a otro. Y yo quiero decirte, Elenita, que la corona que Dios me había ofrecido a mí por serle fiel, ahora la vas a recibir tú. Sé fiel, no te niegues a contar las visiones, porque es algo horrible. Después que el ángel me dijo que me quitaba las visiones, traté desesperado de contar y no podía.
No podía. Y después de un tiempo, cuando me convencí de que ya no podría contarlas más, se las conté al pastor. Y él está de testigo de lo que yo te conté. Elena quedó muy impresionada. Y después conoció a otro hombre, y este otro se llamaba William Foy, Guillermo Foy. Este era un esclavo de raza negra, pero que había comprado su libertad. Recuerden que todavía estamos hablando de antes de Abraham Lincoln. Había esclavos en Estados Unidos, pero este hombre esclavo había comprado su libertad y por eso vivía en los estados del norte, porque allá se respetaba la libertad de los esclavos. Y este hombre también había recibido la misma visión que Dios le mostró a Hasen-Foss y que eventualmente le dio a Elena. Y William Foy le dijo a Elena, él era un pastor, Quiere decir que Dios escogió primero a un hombre blanco, Hasen-Foss. Cuando él se negó, se lo dio a un hombre negro, pero era pastor. Él sí tenía la manera de hablar. Era pastor de los negros, porque no podía predicar entre los blancos. Pero Dios le dio a él visiones. Y William Foy le dijo a Elena, sigue adelante con tu obra que es de Dios. Dios te va a bendecir. Y yo, si hubiera sido fiel al Señor, seguiría recibiendo visiones, pero ya no las recibo. Dios te escogió a ti. Bueno, volviendo a la historia que les estaba contando antes, había un hombre que no creía en las visiones y se llamaba José Bates. ¿Han oído hablar de él? Joseph Bates. Joseph Bates era un hombre que en su época había sido muy rico. Había tenido una flota de barcos balleneros. Cazaban ballenas. Había viajado en muchas partes del mundo con sus barcos balleneros. Incluso había estado en la Antártida, en el sur de Argentina, cazando ballenas allá. Pero cuando él aceptó el mensaje del pronto regreso de Cristo, se deshizo de todas sus posesiones materiales para predicar el Evangelio de Cristo. Y Joseph Bates fue uno de los predicadores que anunciaban el pronto regreso de Cristo. Después que pasó la fecha que esperaban que Cristo viniera, Joseph Bates no perdió su fe en la palabra de Dios, pero estaba perplejo por qué Jesús no habría venido, hasta que escuchó el mensaje del santuario celestial que tenía que ser purificado y entendió por qué Jesús no había venido. Pero le dijeron a él, hay una muchachita jovencita de 17 años de edad que está teniendo visiones. Debieras escucharla. Y Joseph Bates dijo, no tengo ninguna visión que escuchar. Tengo la Biblia para estudiarla. Y necesito estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué voy a estar escuchando sueños y visiones? Otra vez, en otro lugar, le dijeron, Elena está en el próximo pueblo contando su testimonio. Hermano Bates,
Vaya a escucharla para que usted por lo menos la escuche y no diga no creo sin escuchar. Dijo, no tengo nada que escuchar. Tengo la Biblia. ¿Para qué quiero visiones? Pero un día, él predicaba, aunque era capitán de barco, pero le gustaba predicar y lo invitaban a predicar. Estaba predicando en cierto lugar y mientras él estaba predicando, había una persona sentada escuchándolo, que se llamaba Elena Harmon. Y en medio del sermón entró en visión. Imagínense qué problema, alguien predicando y de pronto, gloria a Dios en medio de la congregación. ¡Wow! Interrumpiendo el sermón. Y el pastor Bates dijo, esto es del diablo, me viene a interrumpir lo que yo estoy predicando. La gente, al principio todos querían ver qué pasaba. Nunca la habían visto en visión, habían escuchado de sus visiones, pero nunca la habían visto en visión. Tampoco el pastor Bates. Así que estuvieron muy atentos a lo que pasaba. La visión no fue muy larga, pero ella comenzó a hablar las cosas que ella veía en la visión y comenzó a describir. Ahora, recuerden que el capitán Bates había sido marinero, capitán de barco, y le fascinaba la astronomía, porque los marineros seguían por las constelaciones para encontrar su derrotero en medio del mar donde no hay costas. Atraviesan el mar y ¿cómo saben que están yendo al norte o al sur? Sino por las estrellas. Y él era fascinado con la astronomía. Se sabía todas las constelaciones y todos los planetas. Pero cuando Elena de White comenzó a describir, no era de White todavía porque todavía no se casaba, era Elena Harmon. Cuando ella comenzó a describir lo que veía, él le prestó atención. Porque dijo, wow, está hablando de planetas y de constelaciones. Él sabía que Elena no sabía una papa de las constelaciones, porque la había saludado antes del sermón. Él no creía en sus visiones, pero la había saludado y habían conversado un poco y habían hablado. Y él le dijo, a mí me fascina la astronomía. Ay, dijo ella, cómo me gustaría saber de las constelaciones tan hermosas que Dios ha hecho, pero no sé nada de eso. Y ahora de pronto en visión comienza a describir un planeta con 7 lunas. Y ahora ve otro planeta que tiene una luna grande y otras 2 más pequeñas. Y comenzó a describir lo que veía en la visión. El capitán Bates decía, ese Saturno, lo que ella está diciendo, está viendo ahora Mercurio. Y él iba diciendo lo que ella estaba describiendo porque él sí conocía. Al terminar la visión, él le preguntó, ¿qué era lo que estabas viendo? Pues Dios me estaba llevando y mostrándome su hermosa creación. Y vi tantas cosas maravillosas. Y le siguió contando. Y todo lo que le contaba era exacto como él sabía que era. Él dijo, así Dios me tapó la boca. Porque yo, que no creía en las visiones, tuve que reconocer que eso venía de parte de Dios. Ahora, el capitán Bates llegó a ser uno de los grandes defensores de Elena de White, pero no nomás por esa visión que él presenció. Con la Biblia comenzó a ver si todo lo que ella decía estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Él era un estudiante de la Biblia. ¿Y saben qué?
el capitán Bates descubrió en un viaje que él hizo, se encontró con personas que guardaban el sábado. Esto fue 2 años después del chasco, en 1846. Elena de White todavía estaba soltera, se llamaba Elena Harmon. Seguía siendo guardadora del domingo, porque no sabían del sábado. Y ya Dios la estaba usando para darles visiones. Cuando el capitán Bates vino con la novedad de que el sábado era el día de reposo y no el domingo. No les voy a contar la historia, aunque es fascinante la historia de Bates. Muy, muy interesante. Hoy no, otra vez. Otra vez. Pero cuando el capitán Bates vino con la verdad del sábado, la compartió con el grupo de creyentes y Elenita estaba allí y ella dijo, pero ¿cómo el sábado? Si toda la vida hemos guardado el domingo. Si todos los cristianos guardamos el domingo. ¿Cómo ahora nos van a decir que es el sábado? Yo no puedo entender eso. Y toda esa gente que murió en el pasado y no sabían nada del sábado, ahora, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se van a perder porque no guardaban el sábado? El capitán Bates trató de explicarle y le mostró en la Biblia. Y ella decía, no, estoy confundida, esto no lo entiendo. Y el capitán Bates, en oración, porque era un hombre muy ferviente, le dijo, Señor, si ella recibe visiones tuyas, ¿cómo puede ser que tú no le has mostrado que el sábado es el día del Señor y no el domingo? Pero eso se lo dijo él a solas, a Dios. Al día siguiente, Elena tuvo una visión y el Señor le mostró el arca del pacto, que está en el santuario en el cielo. Y vio cómo el Señor Jesucristo levantaba la tapa del arca del pacto y dentro estaban los 10 mandamientos. Todo eso lo pueden leer en el libro Primeros Escritos, ahí está relatado la visión. Y dice que cuando ella vio los 10 mandamientos que estaban en el lugar santísimo donde Jesús estaba ahora oficiando por su pueblo, ella vio que el 4º mandamiento de la ley de Dios tenía un halo de luz alrededor, brillaba más que todos los demás mandamientos. Y escuchó en la visión una voz que le decía, acuérdate del día de sábado para santificarlo. Y en esa visión el ángel del Señor le explicó que los que habían muerto antes sin conocer el sábado van a ser juzgados de acuerdo a la luz que tuvieron. Pero los que ahora tienen la luz del sábado van a ser juzgados por la luz que tienen. Eso lo pueden leer en la visión que ella tuvo sobre el halo de luz en torno al sábado. Cuando ella escribió su visión, el pastor Bates miró la fecha cuando ella había tenido la visión y dijo, fue respuesta directa a mi oración. Otra prueba más de que Dios escucha las oraciones. Porque me contestó lo que yo le pedí, explícale a esta muchachita cómo va a estar teniendo visiones de Dios y tú no le has explicado a ella que el sábado es el día del Señor. Y el Señor le escuchó la fe de ese hombre. Él fue el que escribió el famoso libro El sábado a lo largo de la Biblia y de la historia y mostró cómo el verdadero pueblo de Dios
a lo largo de los siglos siguió guardando el sábado. Los adventistas pusieron a prueba a Elena de White. Le aplicaron todas las pruebas de un verdadero profeta. Y recuerden que la mayoría eran escépticos. No creían en visiones ni sueños. Pero Dios poco a poco fue convenciendo a su pueblo del que lo que Él les estaba enviando venía verdaderamente de Dios. Al principio, sus visiones eran en lugares públicos. Ya con el correr de los años, cuando su ministerio profético fue confirmado en medio del pueblo adventista, ya después sus visiones eran más de noche. Pero al principio, los primeros años de su ministerio, eran visiones en público. Allá en la casa de Elena de White vimos una Biblia. ¿La vieron en la foto? Una Biblia. Esta es chiquitita al lado de esa. Esta Biblia es una cuarta parte de lo que pesa aquella Biblia. Elena era una mujer bastante enfermiza. Pero al principio, en una de sus visiones, sostuvo en alto la palabra de Dios por 35 minutos con la mano extendida. Yo no sé cuánto ustedes pueden aguantar, pero el hombre más fuerte de Estados Unidos se le dio la misma Biblia, y ahí está la foto en la casa de Elena de White, un musculoso así, como un Hércules. Y adivinen cuánto duró con el brazo extendido y la Biblia levantada. ¿Cuánto? ¿15? ¿Alguien más? 1 minuto y 16 segundos. 1 minuto y 16 segundos fue todo lo que duró con la Biblia extendida. Y ella la tuvo más de media hora. Por cierto, personas que estuvieron presentes se colgaban del brazo de ella, 2, 3 hombres, y no se movía el brazo. Con la Biblia en la mano y colgados de aquí del brazo, y no la podían mover. Ahora, esas cosas no son las que nos dicen a nosotros que ella fue profeta de Dios. Esas son evidencias adicionales que Dios prometió y permitió que su pueblo presenciara. Pero esa no es la base de nuestra fe, porque el diablo puede hacer lo mismo. ¿Se acuerdan lo que hablamos esta mañana? Entonces, realmente nuestra fe está fundada en una, así está escrito en la palabra de Dios. Y hay 12 pruebas de un verdadero profeta. Esta mañana vimos 3 de las 12. Que todo lo que dice se cumple. Que esté de acuerdo con lo que escribieron los demás profetas, a la ley y al testimonio. Los espíritus de los profetas tienen que estar sujetos a los profetas. Y también que el verdadero profeta saca a la luz lo oculto, que nadie sabe, pero Dios se lo revela y sale a la luz. Esa es otra prueba. Y eso no cualquiera lo puede tener. El diablo le puede dar eso también. El diablo lo puede falsificar todo, pero hay ciertas cosas que el diablo no puede falsificar. Y hay ciertas pruebas que el diablo odia. Como por ejemplo, hay otra prueba que la da el Señor Jesús.
guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y el diablo lo odia, porque aunque todos somos pecadores y todos cometemos faltas, el fruto de una vida se ve no en un momento, no en una semana, ni en un mes, ni en un año. 70 años de ser mensajera del Señor. 70 años de ser usada por el Espíritu Santo. Y ahí está el testimonio de su vida. Lo que ella hizo en favor de la causa de Dios. Las miles de almas que se convirtieron por su testimonio personal. ¿Se acuerdan la historia que les conté del muchacho y cómo él se convirtió? Cuando escuchó, cuando lo oculto salió a la luz de su papá, que nadie más lo sabía. Les termino con una historia más. En 1848, es decir, Elena ya estaba casada, ella se casó el 30 de agosto de 1847. 30 de agosto de 1847, con un pastor de la iglesia Conexión Cristiana. Así se llamaba una denominación cristiana que se habían unido 3 denominaciones para formar una iglesia llamada Conexión Cristiana. Esa iglesia ya no existe hoy en día como denominación, pero son los discípulos de Cristo hoy en día, así se llaman. El pastor Jaime o James White era de esa iglesia y ellos se casaron y en 1848 Elena de White tuvo una visión que se conoce como la visión de los rayos de luz. Se las relato en un minuto, la pueden leer también en el libro Primeros Escritos. Rayos de luz. Pero así, cortita, ella vio el mundo oscuro, oscuro completamente. Y de pronto comenzó a ver lucecitas que se prendían en distintas partes de la tierra. Y el mundo comenzaba a ser iluminado con rayos de luz. Y de esa luz que se prendía salían rayos de luz alrededor. El ángel del Señor le dijo: Elena, dile a tu esposo que necesitan comenzar a imprimir la verdad en revistas para que llegue a más gente. Ese fue el comienzo de la obra publicadora adventista. Cuando ella salió de la visión y le contó a su esposo, el esposo dijo: ¿de dónde vamos a sacar dinero para publicar una revista? Pero el ángel se había adelantado a la pregunta de su esposo y le había dicho a ella: seguramente tu esposo dirá de dónde vamos a sacar dinero para imprimir una revista. Dile a tu esposo que el Señor proveerá y que los que la lean le van a mandar los fondos para seguir imprimiendo. Y así comenzó la primera imprenta. El esposo le preguntó: ¿y dónde vistes esos rayitos de luz? Esas lucecitas que se prendían. Y ella dijo: oh, en muchas partes de la tierra. ¿Te acuerdas algunos? Y ella mencionó varios lugares en el mapa que ella se acordaba. Uno de ellos era Australia. Otro de ellos era Suiza. Y ella mencionó varios lugares. Dijo: es más, yo vi las casas publicadoras y de ahí salían miles y miles de libros para inundar al mundo con la luz. Años más tarde,
muchos años después, a ella le tocó visitar algunos de los lugares donde estaban las casas publicadoras. Y sucedió algo impresionante. Cuando ella entró en la casa publicadora en Basilea, Basilea es una ciudad en Suiza, donde estaba la casa publicadora, la imprenta adventista. Ella entró y dijo, yo ya he estado en este lugar antes, pero nunca había estado en Europa, era la primera vez que estaba. Y era el segundo día que estaba en Suiza y nunca había ido a esa casa publicadora, pero ella dijo, yo he estado en este lugar antes. Y comenzó a caminar como que ella conocía por dónde iba. Y comenzó a saludar a las personas. Y después que saludó a varios trabajadores de la imprenta, preguntó, ¿y dónde está el señor mayor? Se miraron entre sí y dijeron, ¿cuál señor mayor? Hay un señor mayor que trabaja aquí y yo tengo un mensaje para él. Oh, le dijeron, sí. Hay un señor que comenzó a trabajar hace solo 2 semanas. Fue a la ciudad. Necesito hablar con él. Al día siguiente, el señor Falkland, ese era su apellido, vino. Y Elena le dijo, tengo un mensaje para ti. Estás envuelto, tú eres cristiano y aceptaste al Señor, pero estás envuelto en la masonería y eres del grado alto de la masonería. Eso no es de Dios, eso es del enemigo. Debes apartarte de la masonería de inmediato. No puedes trabajar en la obra sagrada de Dios estando envuelto en algo que es del enemigo. El hombre reconoció que era masón. Nadie le había dicho a ella. Ni siquiera los trabajadores allí sabían que él era masón. Nadie lo sabía. Pero esa visión la había tenido ella más de 20 años antes. Y se acordaba del mensaje que Dios le había mandado a dar. No solamente eso. Elena de White, mientras hablaba con él, le dijo, yo vi que el ángel hacía esto y hacía esto y decía, no es de Dios. Y le hizo a él 3 señales secretas de los masones, varones, porque las mujeres no tienen entrada a esas logias, que ella vio en la visión, señales, y le dijo, el ángel me dijo que estas señales secretas son señales del enemigo, apártate de allí. Y el hombre, el señor Falkland, dijo, nunca antes había visto a una mujer hacer las señales secretas de la logia de hombres. Eso me convenció a mí de que realmente Dios me había mandado ese mensaje. Se arrepintió, abandonó la logia y por muchos años fue trabajador de la imprenta ahí en Suiza. Lo mismo le pasó en otras imprentas donde fue a conocer. En cada lugar donde iba decía, tengo un mensaje para la persona tal y tal. Y le decía lo que Dios le había mostrado en visión. Algunas eran palabras de ánimo. Le felicitaba por la obra que estaba haciendo. Otras eran recomendaciones para mejorar la obra. ¿Y cómo sabía ella cómo era la obra de ellos? Solo porque Dios se la mostraba. Y otras veces eran palabras como la que acabamos de contar, de reconvención. A lo largo de sus años sucedieron muchas cosas en su vida. Hay tantas historias. Yo tengo un librito que conseguí, pero solamente conseguí 8 copias. Ese librito se llama
Historias de Elena de White nunca antes contadas. Historia de Elena de White nunca antes contadas. Y de ese librito saqué la historia del muchacho que se convirtió cuando Elena de White le sacó al papá de él, que él escondía el tabaco mascado debajo de la nieve. Ahí está esa historia. Y hay otras historias muy interesantes. Estoy tratando de conseguir más copias de ese libro. Me dijeron que me las van a mandar de la Ciudad de México. Pero ahorita nomás tengo 8 copias. El libro cuesta $10, pero los que la quieran se los doy de una vez, porque lo traigo en el carro. Allá la hermana quiere y el hermano. No. No levanten la mano todos. No levanten la mano todos. Ya la hermana se va a buscar los $10. Mire cómo corre. Bien, hermanos, para mí es un privilegio hablar de estas cosas. Yo me crié en un hogar adventista. Mis padres eran adventistas cuando yo nací. Y yo siempre escuché desde niño estas historias. Pero con el correr de los años me di cuenta que hay mucha generación nueva de adventistas que nunca ha escuchado estas historias. Hay cantidad de historias. Hay muchos libros que se han escrito. Uno lo escribió la nieta mayor de Elena, que se llamaba Ella White, y después se casó con un pastor de apellido Robinson, y el libro es de Ella Robinson, y se titula ese libro Historias de mi abuela. Historias de mi abuela. Ahí viene otro montón de historias. Tengo otro libro que yo traduje al español, y ya se agotó la publicación. Mandamos a publicar 5,000 y se acabaron. Se llama Su Mensajera. ¿Cuántos lo consiguieron? ¿Ninguno de ustedes lo tiene? ¿De verdad que no? Yo lo traduje hace unos años atrás. Se llama Su Mensajera y trae unas historias fascinantes. Por ejemplo, ¿cómo? Miren, allí viene la historia de cuando un ángel desenganchó el vagón del tren donde iba la mensajera del Señor. El tren tuvo un accidente y se descarriló por completo, y el único vagón que se soltó del tren y quedó sobre la vía, Dios le salvó las vidas. Y ahí está esa historia. Que vino el investigador del tren y dijo, pero ¿cómo? El enganche del tren, que está bien enganchado un vagón con el otro con hierro, estaba quitado el pin que lo sostiene de hierro y estaba puesto a un lado. Nadie había tocado eso. Ahí viene otra historia. Bueno, mejor ni les cuento. Vale la pena leer esas historias y contarlas. Por eso a mí me gusta hacer viajes a la casa de la hermana White. Porque los nuevos jóvenes que vienen, la nueva generación, que Dios le dijo a Moisés, cuenta estas historias a tus hijos y a tus nietos para que conozcan que ha habido Dios y profeta de Jehová en medio de su pueblo. Y nuestros jóvenes, nuestros hermanos nuevos necesitan conocer de estas cosas para que la antorcha se pase de una generación a la otra generación. Y a mí me da mucha pena ver a algunos que nunca han escuchado estas cosas. Prueba de eso que los veo a algunos de ustedes sentados en el borde del banco, escuchando como que nunca las escucharon estas historias. Pues vale la pena. Vamos, hermanos, a ponernos en pie, vamos a concluir en esta noche. ¡Uy! Bien, hermanos, vamos a... No se me acerquen ahí, ya veo que vienen por los libros. Ya les prometí que voy a conseguir más, ¿ok?
Ya los mandé a pedir. Me dijeron que en unas 2 semanas más van a llegar de la Ciudad de México. ¿Ok? Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta nueva semana. Vamos a orar especialmente por Félix. Dios conoce su situación. Le vamos a pedir que Él obre en su vida. Todavía servimos a un Dios que está vivo. Y un Dios que hace milagros. Y un Dios que se comunica con su pueblo. Y si hemos contado estas cosas, ¿cómo no vamos a creer que hay un Dios que escucha nuestras oraciones y las responde? Oremos con fe, pidámosle de todo corazón y Él obrará para gloria de su nombre. Vamos a arrodillarnos para orar. Amante Padre y Dios nuestro, aquí estamos al terminar las horas de tu santo sábado, ya iniciando la nueva semana, agradecidos por tu palabra, porque es un ancla segura para nuestra fe, porque nos has dejado instrucciones hasta el final de la trayectoria del viaje hacia la tierra de Canaán. Pero también, Señor, tú nos dejaste instrucciones en tu palabra que nos habrías de mandar un piloto especial para este tiempo del fin. El Señor Jesucristo daría su testimonio, el testimonio de Jesús, a una sierva escogida por Él para darnos estas tremendas verdades que nos enseñan por dónde vamos en el camino y lo que falta por llegar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a atesorar este don precioso del don de profecía que has dado a tu pueblo. En esta noche oramos por nuestra vida espiritual, para que tú nos reavives, para que tú nos levantes, para que aumentes nuestra fe y para que podamos compartir con otros el bendito mensaje del pronto regreso de Cristo. Pero también reconocemos que todavía estamos en este mundo de pecado y ya queremos que tú vengas pronto para irnos contigo. Hay problemas a nuestro alrededor. Tú conoces la vida de Félix, Señor, tú sabes lo que él está pasando. Es duro, pero para ti no hay nada imposible. Tú mueves los corazones, Señor. Te pedimos con fe que obres en su vida para que él pueda saber que todavía hay un Dios que escucha nuestras oraciones. Y hay muchas otras peticiones en nuestro corazón. Tú las conoces, Señor. Responde a cada uno según la medida de fe que tenemos en nuestra vida y también según tu infinita misericordia, dándonos no lo que nosotros queremos o quisiéramos, sino danos aquello que tú sabes que es mejor para nosotros. Nos sometemos a tu voluntad y te pedimos que tu Espíritu Santo encamine nuestros pasos por el camino que lleva a la patria celestial. Bendícenos en esta nueva semana que se ha iniciado. Lo pedimos en ese bendito nombre de Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.